Muy buenos días, mi nombre es David Mayorga Díaz, pertenezco al área técnica de Eternit del sistema Enseco de Eternit de fibrocemento. El día de hoy vamos a dar una capacitación sobre las buenas prácticas de la instalación de placas de fibrocemento Etherboard. Y vamos a verificar los siguientes pasos antes de instalar una placa de fibrocemento, los cuales son: primero, verificar la estructura, calibres de la estructura, aleta del paral, verificar canal y verificar fijaciones estructurales, tanto en el paral como en el canal. Segundo paso a seguir, preparar la placa de fibrocemento para instalar en la superficie. Tercer paso a seguir, tipo de fijación de tornillos que se utilizan para fijar las placas de fibrocemento a la estructura metálica, que en este caso está conformada por parales para elementos verticales y canales para elementos horizontales. Vamos a instalar una placa de espesor de 8 milímetros, la cual se utiliza comúnmente para espacios interiores, como divisiones de baños o cocinas. Primero, tenemos que verificar la estructura. En este caso se utiliza paral de acero laminado galvanizado para elementos verticales, y para elementos horizontales, como en la parte inferior tenemos una canal y en la parte superior otra canal. Para fijar estos elementos estructurales tenemos que utilizar un tornillo cabeza de lenteja o tornillo cabeza extraplana. Muy importante que sea un tornillo cincado, como lo podemos ver acá. En este caso, como estamos utilizando una estructura de calibre 22, vamos a utilizar un tornillo con punta broca. Con punta broca, ya que es un calibre 22, un calibre semiestructural. Posterior a eso, verificamos que la estructura quede completamente anclada, lo que es el paral y la canal, que quede completamente sujeta, sin movimientos entre ellas, como lo podemos verificar acá. Y la modulación que se utiliza para los parales, en este caso es de 61 centímetros a eje. 61 centímetros de separación entre parales. Y la maqueta que tenemos acá es de 1,22 de ancho por 1,22 de alto. Posterior a eso vamos a hacer el preparamiento de la placa de fibrocemento antes de instalar en la superficie. La placa de fibrocemento viene con dos caras, una cara lisa y su cara con su parte corrugada. En este caso la vamos a instalar la parte corrugada hacia adentro de la estructura para darle un acabado completamente liso, como lo vemos acá. Si yo voy a instalar un revestimiento cerámico o de porcelanato en este muro, tendría que instalar mi placa de fibrocemento al revés. ¿Para qué? Para tener un mayor comportamiento y una mayor adherencia del adhesivo y de la cerámica a nuestro sistema constructivo en seco. Listo. Antes de instalar la placa de fibrocemento tenemos que estabilizar la contracara que va a quedar dentro de la estructura. ¿Cómo se estabiliza? Con nuestro producto de Eternit estabilizador. ¿Y cómo se aplica? Con un rodillo o una brocha. Este es nuestro estabilizador, viene en presentación de un galón o un cuñete de 5 galones y se aplica siempre en las placas de fibrocemento cuando la placa va a quedar adentro de la estructura. ¿Para qué? Para garantizar que cuando tengamos unos vapores dentro de la estructura, la placa no me vaya a absorber humedad. Las placas son completamente resistentes a la humedad y a la intemperie. ¿Cómo se aplica el producto? Con un rodillo o con una brocha. Se aplica de abajo hacia arriba completamente uniforme.
Muy importante que la aplicación sea en un orden, para que así quede toda la superficie completamente con el producto antes de instalarlo. Posterior a eso, vamos a fijar nuestras placas de fibrocemento. ¿Qué tipo de tornillo utilizamos para fijar nuestras placas de fibrocemento? Utilizamos un tornillo número 7. Cuando se dice un tornillo número 7 es que el diámetro de la cabeza del tornillo es 7 milímetros. Cabeza de trompeta con nervaduras, y en este caso, por la estructura ser un calibre 22, vamos a utilizar un punta broca, como lo vemos acá. ¿Qué es? Este tornillito, este que vemos acá. Entonces, cabeza de trompeta con nervaduras y punta broca. Exacto. Y vamos a proceder a instalar nuestra placa de fibrocemento. ¿Con qué lo vamos a instalar? Con un atornillador o un taladro. En este caso vamos a utilizar un atornillador de impacto. Muy importante que la placa de fibrocemento quede retirada del suelo. ¿Cuánto tiene que quedar levantada del suelo? El mismo espesor de la placa. En este caso vamos a utilizar una placa de 8 milímetros. ¿Cuánto tendríamos que darlo separado del piso? 8 milímetros mínimo. Si utilizaríamos una placa de 10 milímetros, serían 10 milímetros o 1 centímetro. Y así sucesivamente con todos los espesores de nuestras placas de fibrocemento. ¿Cómo puedo dejar esa separación en el piso? Con la misma placa. Corto un pedacito y la dejo en la parte inferior y procedo a asentar la placa o a presentarla. Muy importante, antes de instalar la placa, verificar los plomos y los niveles de mi estructura, para que así quede completamente la superficie a nivel y a plomo. Muy importante siempre fijar la placa en las esquinas primero antes de fijarla en toda la superficie. En este caso vamos a iniciar con la placa de la esquina izquierda y la esquina derecha inferior, y después fijamos toda la placa en todo su contorno. Muy importante el tema de la fijación de la placa, las medidas. Hacia la parte ancha de la placa, 5 centímetros, y hacia la parte larga de la placa, 15 centímetros. ¿Para qué? Para evitar que acá tengamos un corte o una fijación a 45 grados y me pueda afectar la esquina de la placa, generándome de pronto una fisura cuando tengamos un movimiento telúrico. Entonces, muy importante, 5 centímetros a los 1,22 y hacia los 2,44, 15 centímetros. ¿Con qué nos ayudamos para tomar estas medidas? Con una escuadra de carpintero o una escuadra escualizable, que es esta. Tenemos centímetros en la parte inferior y pulgadas en la parte superior. Y acá yo le puedo graduar la medida que yo necesite. En este caso necesitaríamos la medida de 5 centímetros. 5 centímetros, la gradúo y procedería a marcar la fijación de mis tornillos. Como en este caso. 5 centímetros el tornillo a eje. Vuelvo a cuadrar mi escuadra a 15 centímetros, la aseguro y procedo a volver a marcar. De aquí hacia abajo los tornillos se deben fijar máximo a cada 30 centímetros, como en este caso. Siempre garantizando que la placa quede fijada en todo su perímetro, es muy importante. Y acá ya vamos a empezar. Listo. Y vamos a empezar a realizar la fijación de nuestra placa.
importante, el tornillo siempre tiene que quedar dentro de la superficie de la placa. ¿Cuánto tiene que quedar dentro de la superficie? De 1 milímetro a 1,5 milímetros. ¿Por qué? Si yo dejo un tornillo salido en la superficie, al momento de que yo vaya a dar un acabado tipo estuco, tipo veneciano, tipo garraplazo, graniplas, vamos a ver unos topecitos en la superficie. Para tratar de resolver esas irregularidades, ¿qué tengo que gastar más? Más masilla y más tiempo. Entonces, una muy buena práctica es siempre dejar los tornillos dentro de la superficie, 1 milímetro a 1,5 milímetros. Y continuamos con nuestra fijación de nuestra placa de fibrocemento. Siempre garantizando que el tornillo quede dentro de la superficie de la placa. Después de que fijo las esquinas superior e inferior, ya puedo fijar toda mi placa en el resto de la estructura. Muy importante que la placa de fibrocemento quede a eje de mi perfil o de mi paral. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle continuidad a la siguiente placa de fibrocemento. Y adicional a eso tengo que dejar una dilatación de 3 a 5 milímetros entre placas. Si yo dejara esta placa corrida de su eje del perfil, la otra placa que yo voy a instalar no tendría dónde fijarla. Entonces es muy importante dejar que esta placa quede al eje del perfil. Y de la misma manera en este lado de la placa. ¿Qué tipo de punta utilizo para estos tornillos? Una punta número 2, Phillips o de la marca que sea, muy importante. Si yo utilizo una punta número 1, el tornillo me va a quedar haciendo este tipo de rotación. Puedo dañar la superficie de la placa o me puedo machucar. Entonces muy importante, tornilla, la punta número 2. Acá ya tendríamos fijada nuestra placa de fibrocemento. Vamos a continuar con la siguiente. Todas las placas de fibrocemento tienen que tener una dilatación perimetral entre ellas. ¿Cuánto es esa dilatación? De 3 a 5 milímetros. ¿Por qué se deja esta dilatación? Exacto, por el movimiento que siempre hay cerca de las avenidas o un movimiento telúrico, y también porque se tiene que hacer un tratamiento de juntas. Entonces, si dejamos las placas a tope, el tratamiento de juntas no me va a ingresar dentro de las placas y no va a funcionar bien. Entonces siempre se dejan de 3 a 5 milímetros. ¿Qué utilizo para dilatar las placas? Un mismo tornillo que me da 3 milímetros. ¿Y cómo lo instalo? De la siguiente manera. Un tornillo en la parte superior y el otro en la parte inferior, para dejar nuestra dilatación de 3 milímetros.
Entonces, tenemos nuestro dilatador en la parte superior y en la parte inferior. ¿Qué procede? Instalar la siguiente placa. Y utilizamos las mismas placas para dejar la placa levantada del piso. Esta es la dilatación que se tiene que dejar entre placas, de 3 a 5 milímetros, como vemos acá. Y vamos a proceder a instalar nuestra placa. Muy importante, acá la unión o el empalme de las placas tiene que quedar completamente a ras. Si la placa me queda con un tope o un salto, me va a afectar el acabado de mi superficie, ya sea un cielo raso, un entrepiso, o un muro, o una fachada. Muy importante que las placas siempre queden a ras. ¿Cómo lo garantizo? Asegurando muy bien los tornillos, como en este caso. Enfrentados o máximo, digamos, separados entre sí, no máximo a 2 centímetros. ¿Para qué? Para que la placa me quede completamente a ras. Ya después de instalar mi placa y haberme asegurado de que las dos placas hayan quedado a ras, ya puedo retirar los tornillos que utilicé para dilatar las placas entre sí, hayamos puesto dos tornillos. Uno acá en la parte superior, que está acá, y el otro que está en la parte inferior. Y acá ya tenemos una superficie construida en sistema en seco, completamente recubierta. ¿Cuál es la gran ventaja de este material? Que es un material altamente resistente a los golpes, a la humedad y también al tema de los movimientos. Bueno, ya que quedaría faltando aquí para darle un acabado a nuestra superficie, un tratamiento de junta, el cual tiene que ingresar en nuestra dilatación de 3 milímetros. Posterior a eso, dejar secar por 2 horas. Después de las 2 horas, aplicar una masilla de acabado en toda la superficie. Normalmente son 3 capas. Dejar secar 2 horas entre capas, lijar y pintar. Ya tendríamos una
construcción completamente rápida, sencilla, sin necesidad de agua y, y más importante, una construcción liviana. Exacto. Bueno, venimos con la ronda de preguntas. Acá el señor nos dice qué tipo de cinta debemos utilizar para el tratamiento de juntas en nuestras superficies de placas de fibrocemento. La cinta que se debe utilizar es la cinta malla de fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque es compatible con nuestro material. En algunas ocasiones instalan cinta papel. ¿Qué pasa con la cinta papel en 4 o 6 meses? Trata de hacer esto, de levantarse. O si llega a tener algún tipo de humedad, se sopla, se empieza a soplar por partes. Y eso nos va a generar una postventa o tener que hacerle un mantenimiento más riguroso o más seguido pues, a nuestras superficies. Entonces, muy importante de la cinta, cinta malla de fibra de vidrio. ¿En qué presentación y anchos viene esta cinta? Viene de 5 centímetros de ancho por 25 de largo o 15 de largo. Eso es muy importante. Exacto, y vamos a hacer el ejercicio de cómo se corta una placa de fibrocemento sin necesidad de utilizar una pulidora ni generar polvo. Bueno, esta herramienta que tenemos acá es una tijera para cortar placas de fibrocemento, corta espesores desde 4 milímetros hasta 12 milímetros. Y es un accesorio, como lo vemos acá. Lo puedo conectar a un taladro normal o a un atornillador, como en este caso lo vamos a hacer. Acá le graduamos el largo del atornillador. Y aquí lo ajustamos. Muy importante ajustarlo siempre en el piso. Y procedemos a terminar de asegurar. Giramos, si son zurdos o derechos, y posterior a eso generamos el corte de fibrocemento. Con este equipo puedo hacer cortes tanto rectos como curvos. Completamente rápido y sin generar nada de polvo. Especial para hacer remodelaciones en casas, oficinas, en centros comerciales, etc. Y también podríamos generar un corte pues no recto, sino curvilíneo. Ya sea que vayamos a hacer un cielo raso curvo o tengamos un entrepiso donde tengamos que hacer algún tipo de corte en especial, lo podemos hacer con esta herramienta. Sin el borde de la placa. Sin el borde de la placa, ok. Si necesitara hacer acá, no sé, una caja, ese tipo, digamos, de corte sí se utilizaría o una caladora o una pulidora para hacer, digamos, una caja acá de inspección o para un tomacorriente. Así ya utilizarías una caladora o una pulidora. Pero normalmente para hacer los cortes longitudinales empleamos pues esta herramienta. Fácil de cargar, no me genera polvo y no pesa nada. Bueno, la gran ventaja de este sistema en seco es que lo podemos emplear en diferentes aplicaciones en la construcción, ya sea entre pisos, fachadas, bases de cubiertas o cielos rasos. La pregunta que tú me estás haciendo para entrepisos, que sería la distancia entre las vigas, estaríamos hablando de 30.5 a 40 centímetros con 8 milímetros.
¿Qué me define esas medidas? Un cálculo estructural. ¿Qué me va a soportar ese entrepiso o ese mezzanini? Si va a ser para un uso residencial o un uso comercial o de pronto un cuarto de San Alejo, que vamos a meter de pronto las cositas de Navidad, muebles, cositas pequeñas. Para ese tipo de aplicaciones para entrepisos ya utilizaríamos una placa de 14 milímetros, 17 o 20 milímetros. Pero las medidas para entrepisos de separación entre vigas están entre 30.5 a 48.8. 48 centímetros, 8 milímetros. Exacto. Sí, señor. Ah, ok, no. Esta tijera solo nos sirve para cortar la línea plana de Ternit, que es la placa de Etherboard, la placa de fibrocemento. ¿La relación de qué? Ah, ok, perfecto. Dime. Ah, ok. Listo. Acá nos están preguntando que cuál es la relación del largo del tornillo con el de la placa. Nosotros tenemos placas de espesores 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros, 17 y 20 milímetros. Normalmente, ¿señor? No, de 3 milímetros no fabricamos. Desde 4 milímetros en adelante. Normalmente para instalar placa de 8 milímetros utilizamos un tornillo cabeza de trompeta número 7 de 1 pulgada o 5/8 de pulgada. Si instaláramos un entrepiso en una placa de 20 milímetros más el espesor de la estructura, tendríamos que instalar un tornillo de largo de 1,5 pulgadas. ¿Para qué? Para que me ingrese los 20 milímetros del espesor de la placa más lo que me tiene que ingresar para fijar a la estructura. El manual que tienen ahí pequeñito, ahí tenemos unas especificaciones de unos tornillos, estructuras, la aplicación de nuestras placas para entrepisos, cielos rasos, la modulación, el tipo de tornillería. ¿Me prestas un manual, por favor? Ah, ok. Acá en este manual que tenemos de Etherboard de Ternit es un manual de bolsillo muy práctico y muy completo. Acá tenemos desde el uso y aplicación de nuestras placas de fibrocemento, tipo de tornillos, aplicaciones, usos y recomendaciones para instalar el producto y también para realizar los mantenimientos después de ya tener instalada nuestra obra. Mira. ¿El qué? Ah, ok. Bien. Acá en este caso nos están preguntando para qué sirve este clavo que está acá. El clavo negro. Normalmente se puede utilizar para fijar o al piso o normalmente para el cielo raso, el ángulo perimetral. Cuando tenemos una mampostería en bloque, no podemos instalar un tiro. ¿Por qué? Porque nos revienta el bloque, ¿cierto? Porque tiene mucha potencia. ¿Qué utilizamos? Una puntillita negra. O en su defecto, que es mucho mejor, un chazo puntilla. Abres el hueco con una broca de 3/8 y el chazo puntilla, tú lo ingresas y con un martillo lo golpeas. Y él al ingresar a la pared, él hace esto. ¡Pa! Se expande. Y tenemos un muy buen anclaje en el caso de los cielos rasos. ¿Sí, señor? No, señor. La placa de 8 milímetros, que es la que tenemos acá, se utiliza para interiores, para divisiones, para dividir un salón o una habitación. Ya para exteriores se utiliza mínimo una placa de 10 milímetros. ¿Qué cambia en el interior? Si tenemos en este costado una sala, pero acá tenemos un baño, ya no podríamos instalar una placa de 8. ¿Por qué? Porque en el baño normalmente, ¿qué utilizamos para revestir el baño? Un enchape, un porcelanato o una cerámica. Entonces mínimo sería una placa de 10 milímetros de espesor. Y la instalamos en el sentido contrario de la placa. En este. Acá podemos evidenciar que la placa tiene dos sentidos. El lado rugoso de la placa y el lado liso.
rugoso y liso. En el costado izquierdo, liso para dar acabados tipo estuco o completamente lisos. Lado derecho para instalar revestimientos cerámicos o de porcelanato, para tener una mejor adherencia. Exacto. Como vimos acá, el sistema en seco está conformado por la estructura y las placas, pero dentro de la estructura queda una cavidad que es una recámara de aire. Esa recámara de aire por sí solita nos da un aislamiento termoacústico. Si yo lo quiero mejorar para no escuchar de pronto los sonidos de la calle o de la avenida, ¿qué puedo instalar dentro de la recámara de aire? Una frescasa, una lana mineral o un aislamiento de poliuretano, que tú lo aplicas y él se expande y después lo cortas. ¿Eso qué nos garantiza? Un aislamiento termoacústico espectacular en tema de construcciones cercas a las avenidas, cercas a los bares o a las zonas rumberas, por decirlo así. O también se utiliza mucho para las ¿Para qué? Para que me soporte los cambios de temperatura y también de pronto los movimientos sísmicos o telúricos que podamos tener en la edificación. Normalmente si tenemos esta edificación acá, esto me puede generar un movimiento pequeño. Todas las edificaciones tienen un movimiento en el día y en la noche también. Entonces es muy importante utilizar un adhesivo que tenga látex para que me soporte los cambios de temperatura y también los pequeños movimientos que se generan en las construcciones. Ah, ok, también lo podemos explicar. Bueno, Johanny, ¿me lo ayudas a dar la vuelta, por favor? Dale. ¿Otro poquito? Acá. Perfecto. Acá tenemos la recámara de aire, que es la que estábamos hablando. Aquí se ingresa el aislamiento termoacústico. Antes de ingresar ese aislamiento termoacústico y de instalar la placa acá para finalizar, ¿qué puedo instalar dentro de la estructura? Tuberías de electricidad, agua potable o también redes, cables de datos, internet, cámaras. Los perfiles que vienen de 2,44 vienen con 3 perforaciones en sentido vertical, que son estas que vemos acá. Estas que vemos acá, por donde podemos pasar la tubería, ya sea pues de agua, de redes o de electricidad. O gas también. Exacto, sí señor, todo tipo de redes. Después de instalar la tubería, instalamos nuestro aislamiento termoacústico y posterior a eso, instalamos placa de fibrocemento en este costado de la cara y ya empezaríamos a dar el acabado final. Ya sea un estuco, después un veneciano, o un carraplas o un graniplas en toda la superficie. Y ese es pues el sistema en seco de Eternit. ¿De pronto alguna duda, inquietud? Sí, señor. Esa pregunta es muy importante. Si yo hacer un vano donde tenemos una ventana y tenemos acá en la parte inferior un antepecho y acá un dintel y yo tengo que instalar mi ventana, tendría que reforzar ese vanito. ¿Cómo lo reforzamos? Con madera. ¿Para qué? Para fijar mi estructura, el marco de la estructura de la ventana a mi estructura. Entonces normalmente se hace con madera de 8x8. Se instala, se atornilla la madera, se tapa toda la estructura con la placa de fibrocemento, con Etherboard, se instala los acabados y como paso final se instala pues la ventanería y se ancla
Ese es un dato muy importante. Otro dato muy importante, cuando tenemos puertas o ventanas, tenemos que hacer un corte tipo bandera. Si yo tengo acá una puerta, yo no puedo instalar la placa acá completa y acá este pedacito separado. ¿Por qué? Porque la puerta, como va a tener movimiento, estar abriendo, cerrando, me genera un movimiento fuerte acá. Si yo tuviera una junta acá, con el tiempo corremos el peligro de que se me vaya a fisurar. ¿Qué realizo en este caso? Un corte tipo bandera, ¿cómo es? La pieza completa acá en L, o como si fuera una banderita, para no generar juntas en las puertas o ventanas. Es una práctica muy importante en temas de puertas y ventanerías. Viéndola de frente a otra, muchas veces he visto que queda un montículo por la dilatación. la masillada. Okay. Pregunto yo, ¿no se puede biselar los filos con una pulidora para...? Exacto. Ese se llama un rebajado de bordes, que lo vamos a mirar. Lo que nos dice acá el señor es acá. Acá tenemos una placa completamente con los bordes rectos, así. Acá no, pues no tenemos un mayor abultamiento. Cuando se aplica la masilla de junta, normalmente me genera un abultamiento pequeñito, de 1,5 milímetros a 2 milímetros. Si yo soy muy buen masillador, yo puedo aplicar mi masilla ahí y salvo la irregularidad. Pero una muy buena práctica, ¿cuál es? Hacer el rebajado de bordes. Se rebaja este borde 5 centímetros hacia un costado y 5 centímetros hacia el otro costado. ¿Con cuál fin? Con el fin de que la cinta y la junta quede dentro de la superficie de la placa. Para posterior a eso, instalar mi masilla de acabado. Y es más parejo y vamos a tener un menor consumo de masilla en la junta. Sí, señor. Listo. Muchas gracias por asistir. Cualquier duda o inquietud que tengan se puede comunicar con nuestros canales de atención por redes sociales o vía telefónica. Si necesitan un asesoramiento técnico, que vayamos a una obra a dar una capacitación, con mucho gusto, no tiene ningún costo.